Bueno, ya estamos aquí. Buenos días a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan hoy en este viernes de septiembre, en el inicio de esta segunda temporada de nuestras conversaciones textiles. En este año vamos a estar conversando desde la Escuela de Estudios de Género y el Semillero Costurero de Artesanal Tecnológica sobre activismos textiles. Y tenemos unas invitadas latinoamericanas muy, muy poderosas y especiales. Todas ellas bordadoras con un trabajo político, artístico y en ocasiones también terapéutico que es muy interesante. Hoy nos acompaña desde México la poderosa Daniela Wiley, que aunque viene desde México, está ahora mismo en Cali, participando del cierre del proyecto Espacio Público, Género y Disidencias, al cual estuvo vinculada como artista residente con el laboratorio Espacios Suaves para Territorios en Disputa. En este laboratorio, Daniela invitó a reflexionar sobre la violencia de género en Cali, que es una ciudad del Valle del Cauca colombiano, y bueno, nos va a contar un poco más ahora sobre eso si tenemos chance. Daniela es historiadora, es gestora cultural, comunicadora y bordadora. Actualmente se dedica a la investigación sobre activismos que utilizan o nacen desde las prácticas textiles y esto lo hace desde su proyecto Agujas Combativas, en el que nos comparte un manifiesto que quisiera leer antes de darle a ella la palabra. Nos dice Daniela, ¿pueden las agujas ser herramientas de escritura, de reunión, identidad, economía, memoria? En mi caso, las agujas importan desde que el bordado llegó a mi vida. Bordar, desde su lugar doméstico e inofensivo, le quita el peso de lo artístico a las creaciones. Bordar hace posible que lo sencillo sea bello. Bordar ha provocado que me reúna y hable, que conozca a grandes mujeres, que descubra a las mujeres. He conocido a mujeres que expresan injusticia con sus agujas, que manifiestan sus dolores, que disfrutan y exploran sus fetiches, que no permiten el olvido a través de sus agujas. Siento que debería hacer algo respecto a estas mujeres, nombrarlas, recordarlas, tratarlas con seriedad. Las agujas son herramientas y también son armas. ¿Qué es un arma? ¿Qué significa dar batalla? ¿Cuándo es que una aguja se vuelve combativa? ¿Cómo doy batalla con mis herramientas? ¿Cómo convierto mis herramientas en armas? Las agujas se vuelven combativas porque toman en serio su vida, su incidencia política, su voz, su tiempo. No somos vidas decorativas, somos agentes políticos. ¿Podría el arte textil ayudar a transitar el cuerpo para convertirse en ciudadano? El textil puede humanizar datos. El textil puede politizar a algunas personas. El textil puede ser un medio para comunicar y conmover. El textil tiene una potencia propia y familiar. Y ahí cierra el manifiesto de Daniela, que es muy poderoso. Y con eso quiero darle las gracias a Daniela por acompañarnos hoy en este espacio. De verdad que es un gusto y un honor tenerte con nosotras. Ay, muchas gracias. Qué bonito lo leíste, además. No, es que es muy lindo, es muy poderoso eso que escribes ahí. Hay muchas cosas que seguramente quienes nos están escuchando se quedan ahí como, guau, ¿cómo es así que esto es familiar, pero al mismo tiempo es combativo, pero al mismo tiempo no es decorativo, pero al mismo tiempo embellece, ¿no? Como muchas preguntas ahí muy lindas, muy lindas. Ujú. De verdad que pues mucho honor tenerte con nosotras y quería como comenzar con una pregunta, Daniela, porque tú eres historiadora, ¿no? ¿Cómo llega una historiadora a preguntarse por el potencial político de lo textil, del bordado? ¿Qué pasa ahí? Pues yo como te contaba, justo ha sido gracias al textil que me siento como más historiadora que nunca, como que pues yo estudié historia y sentí un poco de claustrofobia en la academia, como que parecía que era pues Times New Roman la opción de expresión, ¿no? Em, y también sentía como una discordancia entre lo que pasaba en el aula y lo que veía que sucedía en la comunidad, ¿no? Como en el aula parecía un espacio de libertad y de cuestionamiento, y de pronto en la comunidad había
como mucho juicio, anular a otros porque pertenecen a otras corrientes históricas, ¿no? Como tachar a uno de positivista y con eso anular su voz y como mucha competencia, ¿no? Y bueno, yo como empecé a trabajar más bien en redes sociales, en una época en que las redes sociales no eran lo que son ahora, sobre todo como en la industria editorial y cinematográfica, como haciendo promoción cultural. Y después también ese mundo me desencantó. Son mundos jerárquicos, son mundos como bien elitistas y que no valoran a las personas que estamos como haciendo promoción de estos insumos. Entonces, en un momento de sentirme muy perdida, pues quise algo que no tuviera nada que ver con nada de mi vida, y entonces me metí a unos talleres de bordado, y no sé si les haya pasado a otras. Yo he visto que es una historia que sucede cuando uno entra al textil, de pronto descubre su linaje textil, ¿no? Entonces parecía que era algo nuevo, pero de pronto empezó a figurar mi abuela, a quien no conocí, pero pues tenía montada su tienda, ella era costurera, tenía montada su tienda abajo de su casa. Ella era quien se encargaba de la economía familiar, de hacer las tareas, de nada, pero como no reconocida, ¿no? Como siempre parecía que era un hobby que ella hiciera esto, pero en realidad ella sostenía la casa. Luego mi tía es vestuarista de cine. De mi lado materno son muy fetichistas de lo bello y así, son muy gozosas así de apreciar como lo hecho a mano. Entonces, como que de repente sí algo encajó, o sea, ese mundo que era aparte, que yo buscaba, pues en realidad no era tan aparte y no me era tan ajeno, ¿no? Y algo que le he escuchado a Belén, por ejemplo, que es otra de las personas que estará conversando aquí contigo, es que cuando uno se acerca al textil, como que se da cuenta que ya sabe algo, porque lo hemos visto otros cuerpos ejecutando, o sea, como aunque nunca hayas tomado una aguja, sabes como dónde va el hilo, sabes cómo es la tecnología de ese proceso. Entonces, eh, y bueno, después pues me topé con una AC, como también en este proceso de querer desvincularme del ámbito cinematográfico. Llegué a esta ONG a pedir trabajo, se llaman Social TIC, y me pidieron como que hablara de campañas de comunicación activista que me gustaran, y de pronto vi que brotó mucho textil en mis intereses. eh, y me di cuenta que tenía bastante mapeado, o sea, que antes de la pandemia no estábamos tan cercanas, ¿no? Como digitalmente, o no había esta comunidad que se ha afianzado como de textileras. Pero pues yo tenía ahí como nociones, ¿no? Como de quién, en dónde. Por ejemplo, conocía tu texto, el que hiciste con Eliana, sobre qué son los activismos textiles, ¿no? Y a mí eso me hizo me dio como una seguridad de presentarles a ellos como que lo textil era una vía. Y bueno, no me dieron el trabajo, pero me dijeron, eh, aquí hay algo muy valioso, y aunque no te demos el trabajo, queremos como ser una plataforma para impulsarte, ¿no? Porque, bueno, algo que me dio mucha ternura y mucha risa es que yo les contaba sobre estos proyectos como artísticos y me decían, ¿pero dónde viste eso? ¿No? Y decía, no, pues estuve en tal museo o tal. Y me decían, es que los activistas no vamos a museos, necesitamos un puente, necesitamos alguien que venga y nos cuente qué está pasando allá, ¿no? Y entonces también encontré un valor ahí como de, pues en este habitar varios mundos yo tengo como nociones variadas que se integran en mí, ¿no? Y pues bueno, ya así nació Agujas Combativas, que por eso era como la manifiesta tiene que ver con honrar a estas mujeres, porque como que yo no empecé queriendo asumirme yo como una activista textilera, sino más bien quería mirar a quienes lo hacían, ¿no? Y como hacer una investigación de qué era ese mundo.
Y bueno, de ahí como que ellos también me invitaron a hacer talleres y empezaron a hacer toda esta cosa de explorar datos. Pero he encontrado que el textil y la memoria están muy, muy, muy de la mano, ¿no? Es un registro otro, es una apertura de un mundo que va más allá del Times New Roman y que va más allá de la academia y que permite que otros decidan qué se recuerda, o luchar contra lo que otros han decidido que se olvide, ¿no? Entonces ahora que me veo o sea, como que veo este trayecto y este año fue como, wow, soy muy historiadora, como que de pronto es como que di toda una vuelta rara para alejarme pero de pronto, claro, a mí me interesa el archivo en maneras multidisciplinarias, indisciplinadas también, eh, y me interesa recordar en colectivo más que alguien decidiendo qué se recuerda, ¿no? Como, como que se señale colectivamente qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué son los residuos del pasado a los que nos aferramos o qué del presente toca registrar, ¿no? Porque pues también el presente hace documentos históricos, eh, y de pronto como tener esa conciencia, pues ha posibilitado que yo vuelva a mirar a la academia desde otros lados, ¿no? Como más, vamos a sacarla de ahí, vamos a compartirla en otras comunidades, ¿no? Que también han estado un poco cansadas o que se sienten fuera de ella, ¿no? Qué maravilloso todo eso que estás diciendo. No sé cómo por dónde, no sé, estoy así como, en el seminario de costuras Pensamiento Textil, en donde está este espacio siendo transmitido, estamos haciendo un ejercicio de registrar lo importante, ¿no? De cómo construimos sentido de lo que somos a partir de lo que nos acompaña. Y creo que lo textil ha sido muy importante para eso. Bueno, los quipus en América Latina son un ejemplo, digamos, de ese objeto textil que era, era eso que estás diciendo, ¿no? Y creo que, digamos, los linajes que están allí en tu caso no son solamente linajes, digamos, cercanos y familiares, sino que hay unos linajes ancestrales que nos exceden, ¿no? A propósito de la forma en la que los objetos textiles pues han contado, han registrado las historias y bueno, en México esto es muy, muy poderoso. Esto que dices sobre el textil y la memoria me parece muy interesante porque y lo que decías también, citando a Belén, que la escucharemos más adelante a propósito de cómo ya sabemos algo, cómo lo textil ya sabe algo. Yo les pido a mis estudiantes en la primera clase que tengo en la presencialidad que que se quiten una chaqueta que llevan puesta, un saco o algo y se lo pasen a otra persona, Ujú. que otra persona se ponga su saco, que se intercambien la ropa y cómo ese objeto, que uno diría es un objeto, guarda la forma del cuerpo del otro, el olor del otro. Entonces, son memorias muy íntimas, ¿no? Los objetos casi que un amigo te manda una foto de un bebé recién nacido y el bebé está envuelto en algo. Y es desde que nacemos nos envuelven en cosas textiles. Entonces son objetos que nos acompañan desde muy chiquitos. Quizás esa memoria a la que refiere Belén de ya sabemos algo cuando agarro la aguja, es porque pues son objetos que nos definen muy íntimamente, ¿no? Y ahí también la memoria eh, como que es tan desconocida que está, ¿no? Porque sabemos que huelen a nosotros, tienen nuestra forma, pero no necesariamente lo reconocemos como documento, no necesariamente tenemos eso como un dato. Y recordar colectivamente, reconociendo eso que está allí, me parece un trabajo político, tú no lo dijiste, pero me parece un trabajo político muy importante, digamos como que cuando refieres a la historia, al volver a la historia desde bordado, que digamos que vas reconociendo en tu proceso, es una vuelta politizada también, ¿no?
o sea, politizada en el sentido de entender la historia como una cosa colectiva, que registramos del presente, hacernos cargo pues de lo que estamos contando, sabiendo un poco que no siempre nos hicimos cargo, ¿no? O que cuando nos hicimos cargo los registros con los que se cuenta la historia no son con los que se contaron, ¿no? Con los que registramos en su momento. Pues las jerarquías que están ahí, tú lo que estás diciendo sobre el Times New Roman es muy interesante, pues porque los historiadores estudian archivos escritos, pero ¿quiénes escribían? ¿No? Ujú. Y aquí pues hay otras maneras de registro ahí, entonces me parece muy poderoso. Bueno, y esto que dijiste de gozar lo bello, gozar lo hecho a mano, maravilloso. Así como corazoncitos con eso, muy, muy Son lindo que las dijiste. Navarro, así. Sí, sí. En esa, hablaste un poquito de los datos, y bueno, ¿cómo y por qué pensar los datos textilmente? Me pregunto yo, desde la historia, desde el bordado, ¿qué datos estás trabajando y con qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, pues, digamos, tú llegas, nos cuentas la vuelta, pero te quedas un poco en la vuelta y no nos das muchos detalles de ese trabajo sobre datos. Daniela tiene un trabajo tiene un proyecto ya multisituado en varios lugares que se llama Hilando Datos, y trabaja datos desde lo textil. ¿Por qué? ¿Qué le hace el bordado a los datos cuando los está registrando? ¿Qué le hacen los datos al bordado también? Cuéntanos un poquito sobre los datos Pues y tu trabajo. sí, pues primero también como que la dimensión del dato se ha ido ampliando para mí Mm, como extraordinariamente, o sea, siento que no alcanzamos a agarrarlo, pero lo que me gusta principalmente que le hace el textil al dato es que em, como, digamos, no lo da por sentado, ¿no? No lo da por ujú, sentado. A veces los datos aparecen como incuestionables, como cifras que dicen cosas, ¿no? Que hablan de la verdad, que están ligados a la realidad y de pronto entender como el proceso de cómo se hacen, ¿no? Y de todas las decisiones que uno toma mm, que quedan ocultas, ¿no? Que sucede un poco también en lo textil, o sea, como lo textil es distinto que el dibujo, o sea, el bordado, por ejemplo, que puede tener similitudes con el dibujo, de pronto no tiene tanta oportunidad del garabato porque uno decide qué hilo va a usar, lo corta o lo compra, ¿no? O lo consigue, eh, como decide el lienzo, hay mucha planeación antes, aunque a lo mejor resulte en algo muy intuitivo, tal. Y el dato es igual, el dato oculta su proceso y se aparece como en el Excel, así, o en la gráfica, como algo acabado, y de pronto pues tiene un montón de decisiones en su proceso, ¿no? Como desde decidir qué observar y qué medir, ahí ya se tomó una decisión súper importante, ¿no? Como eh, cuántas como si vamos, por ejemplo, en una de las bases de datos que trabajé fue sobre el aborto, como el aborto legal y gratuito, que es aquí en la Ciudad de México desde el 2016. Hay clínicas que digamos de gobierno que te acompañan en ese proceso y lo puedes ejecutar ahí. Eh, y, y de pronto, pues, qué se datea ahí? Pues es mm, como las edades, cuántos hijos tienen antes, si es su primer aborto, cuándo fue su última menstruación, quién las acompañó. Y de pronto, como que eso me pareció un dato muy cálido, ¿no? Como pensar en quién acompaña, y mm. fue lo que me llamó de la base de datos y pensé como que quién preguntó eso, ¿no? ¿Por qué se decidió recabar? Eh, y de pronto, porque eso podría estar oculto, ¿no? Como quién acompaña a quién. Eh, y bueno, fue como el dato con el que decimos trabajar, pero por ejemplo ahora hay una lucha muy fuerte con los feminicidios, de que se estandarice la recabación de datos, porque los feminicidios, digamos, necesitan cumplir con ciertas características para ser nombrados como tal, y eso tiene que ver con el vínculo con el agresor, tiene que ver con cómo se trata el cuerpo, ¿no? O sea, también puede haber gestos como de humillación pública o de violencia sexual, ¿no? Entonces, esas cosas no están integradas en cómo se recaban los datos, ¿no? Entonces, desde
qué miro, qué mido y qué observo, hay una decisión y una postura. Luego está el proceso de limpiarlos, luego está el proceso de analizarlos, ¿no? Como ya tengo esa base de datos, ¿qué le voy a preguntar y cómo voy a hilar qué con qué, ¿no? Cómo voy a trazar eh, como coincidencias para mirar nuevas preguntas o para hacer nuevos análisis, ¿no? Y luego está pues como el resultado de las gráficas, que bueno, hay unas muy cotidianas con las que estamos más familiarizados, sobre todo después de la pandemia que estuvimos rodeados y bombardeados por cifras, ¿no? Como eh, cómo voy a representar esa información, quién quiero que la comprenda y qué quiero que comprenda de ella, ¿no? Entonces, cada uno de esos pasos tiene muchas decisiones y como que lo que me interesa de los datos es descolocarlos de ahí, ¿no? Como que se mire que eso pues está ahí y puede ser o no ser verdad. Y no porque no sea verdad, no es que no nos diga información relevante, ¿no? Y creo que lo que le hace el textil es que en su naturaleza lenta, ¿no? Nos permite pasar tiempo ahí y de pronto pues una está ahí como reflexionando así de, y esto sí será así, ¿no? Y puede ser como hacerlo una sola o hacerla como en grupa, ¿no? También desata conversaciones sobre, bueno, a mí me llamó la atención que este dato, ¿no? Tal, pues se parece a mis datos en donde, ¿no? Y entonces, como tal vez en ese pasar tiempo uno produce otros datos o los integra, ¿no? Como también veo el textil un poco como una herramienta de procesamiento de información. Es decir, los dateros están acostumbrados pues al software que acelera y pueden manejar grandes cantidades de datos y hacerles preguntas y lanzar respuestas. Pero de pronto, ¿qué pasa si lo ralentizamos un montón y pasamos tiempo con el dato y entonces no los damos por sentado, no decimos, esto es cierto, y entonces pasamos a la siguiente gráfica? ¿Qué pasa? Como si atraviesan el cuerpo, pasa otra cosa con la información. Y entonces a veces algunos de los talleres que hago son tan sencillos como escoge una de estas gráficas e intenta representarla en textil. Y solo en ese gesto de traducción hay algo, otra cosa que pasa, ¿no? Y además también como desde otra libertad como expresiva, ¿no? Por ejemplo, alguna vez trabajamos con datos de horas de trabajo doméstico, ¿no? Que se hacen en las casas y como que lo trabajó una mamá con su hija y lo hicieron en forma de casita, y entonces pues la ventana eran los datos y la puerta eran otros datos, y cuando estaban presentando su infografía textil, como que la niña había nombrado como la puerta de las responsabilidades, ¿no? Y ahí supongo que habrá suscitado una conversación entre ellas, ¿no? Como de las labores domésticas. Entonces, como que la principal premisa es pasar tiempo con ella, confrontar las opiniones propias, confrontar los procesos que están ahí como ajenos a nosotros, ¿no? Porque además los datos se trabajan mucho en colectivo, entonces creo que también deberían de analizarse, trabajarse y exportarse en colectivo, o sea, para que una base de datos llegue a ser pública o llegue a un informe que muestra cosas, pasaron muchísimas manos por ahí, desde quienes recabaron desde las instituciones, hasta después quién sistematizó, quién analizó, quién hizo la visualización. Hay muchas manos invisibilizadas en una base de datos, ¿no? Entonces, siento que el textil un poco le pasa lo mismo, ¿no? Como invisibiliza esos procesos. Y así como por último, hay una metáfora de una escritora que se llama Anne Boyer que habla como tiene un libro sobre estar enferma de cáncer en Occidente y como en el capitalismo, y hace como, como una, bueno, ella está hablando de las enfermeras, ¿no? De cómo
habla del dato como labores de cuidados, ¿no? Y entonces cómo la enfermera va recabando la temperatura, la presión, ¿no? Como que va llenando su bitácora y dando seguimiento a la persona enferma. Y luego llega el doctor, mira la bitácora y diagnostica, ¿no? Él hace como ese ejercicio de análisis y suelta él. Pero todo ese proceso constante, minucioso, atento, continuo, pues como que queda ahí, eh, pues sí, como invisibilizado, ¿no? Y siento Mm, que es algo que comparte mucho la historia del textil y de pronto ella dice que los datos pueden hacer una semejanza ante pues las labores domésticas, ¿no? Como que si no están, uno los nota y si están, uno no los acaba de ver y de apreciar, ¿no? Entonces, es como cuando llegas a una casa y la casa está limpia, el esfuerzo de mantenerla limpia está invisibilizado, pero si llegas y hay una casa sucia, lo notas de una, mm, ¿no? Entonces la ausencia de datos es como notoria, pero los datos ahí mm, no están siendo apreciados, ¿no? Y además hay una lucha por abrir los datos, porque los gobiernos abran sus datos, porque la sociedad civil los pueda analizar y digamos que no los publiquen solo en PDF como acabados, ocultando ese proceso, sino que publiquen los Exceles directos para que cualquiera pueda ir y hacerles preguntas. Entonces hay un montón de informes, bases de datos disponibles para nosotros y no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos agencia sobre ellos también, ¿no? Entonces, como que el textil de pronto me permitió también darles una entrada suavecita a personas que sintieran que los datos no son para ellos, aunque mm. estemos dentro de esos datos, ¿no? Estamos ahí representadas también. Que pasa como si los miramos, nos miramos dentro, miramos a nuestras sociedades, ¿no? Les preguntamos cosas, nos preguntamos cosas, ¿no? De cuál es Mm, nuestra postura frente a cosas que parecen hechos, ¿no? Pero mm. entonces como que siento que el textil descoloca un poco los datos y los datos al textil también le dan muchas posibilidades como estéticas, ¿no? Mm. Así, o sea, además de politizar la práctica, siento porque te sientes parte de una sociedad, también como que un poco te haces soltar el resultado, ¿no? O pensar que lo Mm. bello tiene que tomar cierta forma, porque a veces lo abstracto como que también te saca de una zona como familiar del textil, ¿no? Como de lo Mm. bordado. Entonces, de pronto, sí, estas abstracciones toman mucho sentido, ¿no? No, eso es muy interesante lo que estás diciendo. No sé si conoces, hay un trabajo de una artista israelita con una artista serbia, él se llama Aviv Kruglansky y ella Bajida Ramovnik, que tienen un trabajo que se llama bordado documental. Y ellos en ese trabajo hacen una cosa que es muy interesante a propósito de lo que tú estás diciendo. No trabajan con datos, pero sí señalan que cuando uno produce documentos bordados, que es un poco lo que de alguna manera siento que estás haciendo, porque ahorita te cuento, a ver, me ayudas como a entender, nos ayudas un poco a entender. Dicen que ese pasar tiempo con la información, ellos en este caso ponen a la gente en lugares donde hay algunas disputas de lo público y llaman a la gente a abordar sobre lo que está pasando ahí. Y dicen, bueno, la gente cuando decide abordar lo que está pasando tiene que tomar decisiones por la misma temporalidad del textil. No puedo registrarlo todo, tengo que escoger qué registro. Entonces, ahí están produciendo, si se quiere, un dato en el sentido que tú lo estás diciendo, si te entendí bien. Y en ese proceso de seleccionar, hay como una carga simbólica muy fuerte que se le está otorgando a eso que se plasma textilmente porque estás pasando mucho tiempo allí. Tiene mucho sentido, tiene una carga de sentido muy, muy fuerte. Y es interesante en el caso de los datos, digamos, tú traes unos datos y la gente al trabajar con los datos entiende que hay una producción del dato detrás, pero al trabajar con el dato
O sea, como que se pregunta por cómo el dato ha sido producido al apropiarse del dato, pasándolo por su propio cuerpo en el ejercicio de volverlo textil. Y creo que eso es bien interesante porque al mismo tiempo que está, digamos, llamando la atención sobre este colectivo, como tú lo llamas, que está detrás de la producción de los datos, todo el trabajo que hay allí, que es un trabajo invisible, de cuidadoso en el término, en los términos en que lo estás usando, que se parece un poco al trabajo de cuidado también, con toda la invisibilización que hay allí. En ese revelar lo colectivo detrás del dato, la persona de alguna manera se vuelve parte de ese colectivo, ¿no? Es como Ujú. que se apropia el dato y ya no es como el dato y yo, sino como que este dato también soy yo, ¿no? No es como distanciarlo con el ejemplo que estás diciendo de esta familia que hace la casita, pues seguramente ahí hubo un ejercicio de apropiación de una información que genera, que es muy poderoso, ¿no? O sea, y con más con el tipo de información que tú estás hablando, ¿no? Los abortos, el trabajo doméstico, la división sexual del trabajo, digamos, toda esta información que en un momento dado uno dice, venga, oiga, ¡ah! Esto era importante y yo no me había preguntado por esto nunca. Ese pasar el tiempo con el dato también genera esta cosa como de volverse, vincularse con el dato, como que ya no es un dato externo, sino un dato propio. Ujú. Y ahí, cuando tú lo que nos explicabas un poco sobre lo que le hacen los datos al bordado, cuando de alguna manera yo diría, en mis palabras, escuchando a Daniela Wiley, pero yo no soy historiadora, yo diría que ahí es donde está la historia, la historiadora, ahí es donde está la historia, en ese proceso del dato, de lo que el dato le hace al bordado, porque antes de eso es como, bueno, aquí hay una demógrafa hablando, Daniel hablando de datos y bueno, como cuantitativos por allí, pero en el otro lado es cuando yo ya estoy volviendo lo textil, el bordado se vuelve historia, Ujú. ¿sí? Se vuelve, está conteniendo ya es una forma de contar algo que excede un poco el dato, se vuelve historia. Y eso me parece muy interesante, pues porque ya no es el bordado, digamos, aquí tengo uno, o sea, ya no es un bordado, ya no es un bordado que activismo de clase, Qué lindo. ya no es solamente un bordado lindo, ¿no? Sino que es un bordado que está eh, cumpliendo, digamos, una funcionalidad en donde la belleza también está dándole un sentido al dato como de otra naturaleza. Eso no Ujú. sé si por ahí es que Ujú. ibas cuando nos contabas esta relación entre, o sea, la historia no, los bordados le hacen a los datos, los ralentizan, nos ayudan a mostrar lo colectivos que son, nos permiten permanecer con ellos, nos vinculan con eso que está allí y el dato al bordado lo vuelve historia, ¿no? Lo vuelve documento, de alguna manera, sí. Muy interesante también eso que decías antes sobre los museos, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí en el Museo Nacional en Bogotá tenemos obras que hablan de activismos textiles de larga data, con las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, que son objetos que están allí. Cuando ese dato, que es historia, que es bordado, sigue siendo historia y cuando se musealiza, por ejemplo, cuando se vuelve estático, cuando ya se pierde el vínculo, ¿no? Muy interesante porque el trabajo tuyo está muy en el hacer. Y ahí, Ujú. digamos, creo que viene como una otra pregunta que tenía para ti es, bueno, si igual si quieres decir de algo de todo esto que estoy diciendo, bienvenida, pero ¿en qué sentido ese ejercicio de hilar, de bordar datos es político? Porque, como te digo, podemos construir una historia y está ahí y se puede quedar ahí y luego yo la muestro y bueno, para mí de pronto llego, voy y la miro junto con muchas otras cosas que puedo ver en un museo, en qué momento se vuelve otra vez un archivo que no puedo descifrar, ¿dónde, cómo el hilar y el bordar como gesto también activo, como movimiento, como hacer, en qué sentido es para Daniela un acto político? Em, bueno, de lo anterior quería decir dos cosas y luego me ligo ahí. Una es que también otra cosa muy interesante que ha sucedido es, por ejemplo, hicimos un taller del trabajo, ¿no? Como para pensar nuestras situaciones laborales actuales y entonces, pues en los datos que encontré, de pronto miré que, digamos, en términos de cuando la población empieza a estudiar maestría, ¿no? Cuando pasa de la licenciatura a la maestría, los datos cambian muy significativamente y las mujeres, digamos, como que la barra de las mujeres crece así extraordinariamente en educación, en la rama de educación.
Y ahí lo que sucedió como con la gente del taller y en mi entorno también es que veo que todas a mi alrededor un poco nos vamos dedicando a la educación, ¿no? Entonces ahí pasó también que el dato a mí me hizo sentir acompañada, fue como, ok, esto es un gesto, ¿no? Que está pasando, ¿no? Y que lo puedo Mm, mirar en los datos y yo soy parte de este dato, digamos, aunque no he hecho una maestría, mi movimiento vital sí se está dirigiendo a la educación, ¿no? Y igual pues con las mujeres, con mis amigas, como en mis entornos, ¿no? Entonces, de pronto también insertarse en esa sociedad como que el dato, por más frío que sea, de pronto hasta compañía puede brindar, ¿no? Como no sentirte sola en un gesto, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, como ya más hilando a la pregunta, como que ahí siento que todavía no he logrado o no hemos logrado hacer como visualizaciones, digamos que funcionen fuera del entorno del taller, ¿no? Como que uno, o sea, como yo trabajo, cuando trabajo con datos externos, porque también hay chambas que tienen que ver con extraer el dato íntimo y observar la cotidianidad y registrarla, cuando trabajamos con otras bases de datos, de pronto pues es como la premisa básica es asignar variables de representación a categorías de información, ¿no? Entonces, digamos, si tienes un distintivo de rangos de edades, pues dices, no, pues de tal a tal edad es verde, de tal a tal edad es amarillo, ¿no? Y entonces vuelves a la información, representas, o es tal puntada, ¿no? Y entonces vuelves y lo representas. Y tú en esa traslación pues te estás relacionando con el dato, pero después, cuando alguien quiere leer eso, digamos, uno tiene que poner las categorías de visualización, pero no es claro para otros, no es claro para las audiencias, ¿no? Y en ese sentido, como que siento que este proyecto no ha cumplido el cometido de usar estas estrategias para comunicar, como que solo funcionan en lo vivo y en el proceso de hacerlo, ¿no? mm, Como que aún no llega allí, ¿no? Como mm. a visualizaciones efectivas. Y en ese sentido, pues, como que esto de nombrarlo político, como que, o activismo, me conflictúa un poco, ¿no? Como que yo empecé enunciándome desde ahí porque estaba mirando a quienes yo consideraba que, o a quienes se enuncian también como activistas, pero de pronto me parece que en el sentido de activismo, pues creo que no lo es en el sentido de influencia a otros, ¿no? Como, Estoy en total desacuerdo con eso. es que como justo discutido con un amigo me decía, unos, o sea, como que alguien que es activista lo es en medida de cuánto influencia a los demás. Bueno, O pero sea, la gente que o de si, participa en tus talleres está súper influenciada por lo que tú has hecho y yo creo que ahí hay una, de pronto no ves a gran escala, pero ahí hay un trabajo político muy importante, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo? sí, sí, pero es justo esta cosa de que es algo que sucede solo mientras se hace, no sé, Bueno, pero como que ahí, como pienso, por ejemplo, mucho en el trabajo de Isabel, que también estará en este ciclo de charlas, porque sí, fue pura mujer poderosísima acá. poderosísima, sí. Isabel, por ejemplo, le da mucha vida a sus piezas textiles, o sea, las piezas textiles no se quedan solo en ese momento de juntarse, de la memoria, sino después salen, viajan, conmueven otras comunidades, ¿no? Mm, Como que se mantienen circulantes, dialogantes, ¿no? mm, Y acá como, igual también ha sido porque hemos hecho muchos talleres online o así, pero como que ahí cada quien se queda con su pieza, es un proceso súper personal, aunque pues, se hace comunitario, pero
pero es algo que sucede como en el momento y luego pues es un documento digital, pero eh, entonces por eso como que ahora en lugar de nombrarlo como activista, lo nombro como pedagógico, como prácticas Ujú. pedagógicas. Sí, mira, mira otra vez este. Ujú. Activismo de clase. No, no sé si se va a ver ahí en el video cuando estemos mirando, pero yo creo que el espacio pedagógico, y eso tiene que ver como con una pregunta ya más para el cierre, que tiene que ver con la relación entre lo político y lo pedagógico, como cosas que no necesariamente están tan separadas. Yo te escucho como una activista en potencia, quizás, que o sea, estás queriendo incidir más, todavía sientes que no incides lo suficiente, pero yo creo que ahí también hay una dicotomía complicada, Dani, porque siento que estás como diciendo, si no es más grande, entonces no es tan político. Como si en ese espacio de la intimidad que se gesta en esos talleres de trabajo textil no se diera una incidencia quizás mucho más grande porque está en el espacio de lo íntimo, de lo que podemos percibir como, digamos, lo público. Entonces esa dicotomía como que me genera cuestionamientos. La puedo entender, pero creo que, por eso digo que no estaba de acuerdo contigo. Sabes que hay una cosa que me parece interesante sobre lo que estás diciendo a propósito de cómo esa visualización, no sé, del dato, y si quieres nos puedes mostrar ahorita como algunas imágenes de esos datos visual para que quienes nos acompañan puedan entender un poco más. Igual también vamos a compartir el enlace de tu página y de las páginas que tienes como para que puedan explorar más tu trabajo. Esas visualizaciones, dices tú, no se entienden por fuera del taller y yo no sé, y ahí es una pregunta como abierta que me hago permanentemente, hasta dónde esa es una responsabilidad de Daniela o es algo que se explica por lo expropiado que ha sido el lenguaje textil de nuestra existencia, ¿no? O sea, la escritura como tecnología nunca, no siempre fue democrática, ¿no? No todo el mundo podía leer, no todo el mundo es algo que se democratiza, o sea, es este ejercicio un poco de que el registro contable inicialmente, que luego se va volviendo alfabeto, que luego se va volviendo escritura y bueno, que hoy nos tiene en esta conversación, no siempre fue democrático, no lo es, no siempre lo es, también no todo el mundo puede leer. Yo diría, ¿quiénes pueden leer? Cuando tú dices, ¿cómo leerlo por otros? ¿Quiénes son esos otros que pueden leer esto? ¿Y quiénes son los que no lo pueden leer? ¿Y cuándo podemos lograr que ese lenguaje textil sea tan democrático que muchas más personas lo puedan leer, independientemente de que sean todas, ¿no? O sea, como un poco, no, entendiéndolo como escritura, como forma de visualización, como manera expresiva, eh, habremos quienes lo podremos leer porque nos hemos reapropiado de esa tecnología, porque al mismo tiempo hace un momento tú decías, bueno, todos podemos coger una aguja, hay algo que sabemos de hacer con eso, pero ¿en qué momento no sabemos leerlo? Cuando no sabemos leerlo y al mismo tiempo es tan cercano, pues eso para mí no es sino el patriarcado operando, expropiándonos la posibilidad de conocer ese lenguaje, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Creo que siempre es político, incluso en esos pequeños talleres puede tener mayor incidencia y ahí tenemos que trabajar en popularizar el hacer textil y creo que muchas bordadoras y textileras como tú en distintos rincones de América Latina están haciendo un trabajo muy importante como por volver a hacer visibles esos linajes de los que hacemos parte también y reconocernos allí, como cuando tú comienzas y cuentas y dices, yo no sabía que yo tenía todo este saber adentro. Seguramente a más de una le pasa eso. Ujú. Si volvemos a lo pedagógico, Dani, con eso que decías ahora, em, que tú le das más fuerza a eso, yo sí insisto, ahí hay un trabajo político también en ese trabajo pedagógico. ¿Cómo ha sido ese proceso pedagógico en torno a lo textil y los datos de tu trabajo? ¿Qué ha aprendido Daniela de lo político, de lo textil con esos proyectos? Pero, ¿por qué popularizar ese trabajo con otras? Porque por ejemplo, tú haces un trabajo muy lindo de hacer públicas las metodologías de los talleres, buscar, digamos, no sé, participar de la residencia en la que estuviste en Cali, también como un espacio pedagógico. Eh, ¿Cómo entiendes esa dimensión pedagógica ya más, digamos, desde tu práctica,
artística, si se quiere, desde tu práctica también académica como historiadora o tu práctica historiográfica, si se quiere, ¿qué le hace lo pedagógico a esa práctica política, artística, historiográfica tuya? Y bueno, cuéntanos un poquito. Em, pues yo siento que en un sentido, porque pues toda mi práctica pedagógica tiene muchos robos nombrados, ¿no? Es decir, como, Préstamos. ajá, como que también yo he sido muy fan de la educación no formal, ¿no? Como que he tomado millones de talleres, ¿no? Una amiga me decía como, ya con todo el tiempo que has pasado ahí ya hubieras hecho una maestría, ¿no? Y así, pero pues sí, si haces una maestría no puedes aprender de fermentos, de bordado, de no sé qué, ¿no? Como también esta posibilidad de aprender de todo. Y también pues como siento que cómo se plantea la educación en estos espacios no formales tiene mucho de mm, como de una creatividad y de una humanidad así como muy, no sé, como muy del presente, ¿no? Como que las talleristas están mucho cuestionando, pues hace mucho que estoy alejada de la academia, pero estoy segura que mis profesores arrancaban con la misma lectura por generaciones, ¿no? Y de pronto en estos talleres hay como mucha movilidad de los Mm. procesos, hay mucha como, no quisiera usar la palabra innovación porque es una palabra muy así, Vibra, una cosa que vibra, así ajá, como... como que es algo muy vivo, ¿no? Y entonces, pues yo también me he dado la licencia como de tomar de todos lados, así como, ay, me gustó como ella eligió que nos presentáramos, ¿no? O cómo cerró el taller, ¿no? Y entonces como que, pues yo lo robo y voy recomponiendo como mis piezas. Y también, por otro lado, en este encuentro con Social TIC, en donde me dijeron, ok, nosotros queremos acompañar tu proceso, pero a nosotros nos interesa que lo que compartamos se vuelva replicable, como que es un ejercicio muy de los activismos, cómo volvemos esta táctica que funcionó en un recurso para otros, ¿no? Y que lo puedan como aplicar a otra causa, a otra comunidad, ¿no? Como adaptándola. Entonces, como que eso se me quedó como algo también muy fundamental. Entonces, bueno, como si robé algo, pues lo nombro. Eh, y, y también como recompartirlo como un lugar en donde esto, o sea, como que el hilando datos más que como que estos talleres específicos, lo veo como metodologías variadas que pueden reutilizarse y que cada comunidad podría acercarse a su propia información y adecuar lo que necesiten para conversar, para introducir un tema, eh, incluso como a veces pues yo me robo a mí misma, ¿no? Como, pues de este taller sirve esto, para esto, como aunque tenga otros objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo convertir eso como en recursos reutilizables, ¿no? O sea, como justo esta cosa como de autoría o de que es muy del campo del arte, como que me da problema y Mm. como que la educación pues tiene esta cosa incluso como de robar metodologías artísticas para generar experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, también a veces funcionan, a veces no funcionan, pero de todas, o sea, de ambas situaciones como que uno aprende, ¿no? Por ejemplo, en Cali me pasó que empecé por el dato, empecé por lo teórico y perdía gente en el espacio porque ellas sí querían ir a lo textil, ¿no? Y a mí me quedó como lección, es que lo textil va de una, va desde el principio, ¿no? No lo puedo eh, como dosificar Mm. hasta después, ¿no? Porque ellas fueron convocadas a un taller de tal, pero yo quería entrar a esta cosa, el dato y la base de datos, y ellas como el Excel así, no me interesa nada, ¿no? Así como prendan la luz y apaguen el PowerPoint porque quiero bordar, o sea, porque no puedo bordar, ¿no? A Mm. oscuras. Entonces, a mí me quedó mucho como lección así, pues lo textil va de entrada, ¿no? Y aunque no sea el ejercicio final,
el cuerpo tiene que experimentar la aguja y la tela ya de una, ¿no? Y luego tal vez viene el dato, pero no viene el dato primero, ¿no? Eso Entonces, es quiero una cita de tu manifiesto, cuando dices bordar desde su lugar doméstico e inofensivo, le quita el peso a lo artístico, a las de lo artístico a las creaciones, y también le quita un poco el peso, digamos, de la densidad al dato, si se quiere, como que permite acercarnos a ver de otra manera. En eso que estabas diciendo, como pedagógicamente bien interesante, como esa entrada. y un poco, igual por mostrarte un poco, porque esto Sí, que sí. dijiste, que como que a través del bordado todas nos volvemos historiadoras, ¿no? Como al trabajar como el bordado con el dato, como que todas nos volvemos historiadoras y a la vez todas nos volvemos artistas, ¿no? En un sentido. Quería mostrarte como esta experiencia pandémica que tuvimos, eh, en donde, digamos, como que el ejercicio fue, bueno, este fue un taller en el que solo nos vimos 3 veces en 3 meses y yo más bien les iba lanzando como los ejercicios y entonces, por ejemplo, aquí hicimos como un dato, o sea, datos de la comunidad, ¿no? Como que se les preguntó quiénes aprendieron, cómo aprendieron a bordar, cuánto bordan, ¿no? Como sus hábitos. Entonces también me gusta mucho usar el dato colectivo, ¿no? En los grupos también, como para que desde ahí nos presentemos y veamos, pues, en qué coincidimos, o qué me hace diferente si pertenezco a un grupo que está como menos representado, ¿no? Entonces yo aquí les mandaba los ejercicios, ¿no? Como que tenía instrucciones, tenía visualizaciones de datos como sugeridas que podían usar para inspirarse, de otras artistas y luego cada quien hacía su propio ejercicio con sus propios datos. Fue como el tiempo más así gelatinoso de la pandemia, ¿no? Cuando, o sea, yo creo que este taller es como irrepetible en primera por la demanda que tenía ante eh, o sea, porque había un ejercicio, por ejemplo, que tenían que medir eh, todas sus actividades, teníamos 11 categorías distintas, digamos, descanso, trabajo, aprendizaje. Ay, es que mi compu se pone muy lentita, les quería enseñar la del trabajo, pero digamos, yo les daba el ejercicio así, y ponía referencias, ¿no? Este era como cuántas horas pasabas en cada área de tu casa, porque estábamos ahí súper encerradas, ¿no? Entonces tenían que hacer como el ejercicio del croquis de su casa, más las horas, y pues tal vez si se habían trasladado o tenido que mudar, pues tenían que asignarlo. Entonces yo aquí les ponía como las instrucciones y pues estos referentes. Va quedando como una colcha, claro. Ujú. Este era como mi propuesta técnica y como representada, pero al final salió otra cosa entre las chicas, lo tengo abierto acá. Quiero mostrarles los álbumes, porque digamos lo que permitió el grupo de Facebook es que subían su imagen, pero como el Facebook te deja poner un texto a un lado, se volvió también una especie de taller de escritura, porque en lo que explicaban como las revelaciones que habían tenido, pues digamos, se explayaban y salían muchísimas emociones y como aunque no nos juntamos mucho, tuvimos Físicamente. como experiencias muy íntimas de leernos las unas a las otras. Ay, yo quería tener todo abierto porque mi compu es requete lenta, pero quería mostrar como la variedad de representaciones, como digamos, aunque yo les di ya la visualización de datos y ellas la llenaban con su información, cada una se apropió de maneras muy distintas, como de la instrucción y además como que permitió tener como sus revelaciones. Ella aquí, por ejemplo, puso una pila
porque decía que ahí es donde hacía ejercicio y entonces como que le daba mucha energía, ¿no? Entonces como que puso una pila y estuvo quien, por ejemplo, aquí alguien que en una casa de 2 plantas, ¿no? Entonces lo hizo con estas transparencias para que se vieran las 2 plantas. Eh, Estuvo quien, por ejemplo, ay, Soraya, me encanta el trabajo de Soraya, que decía como que a ella, por ejemplo, a Mariali, tenía un bebé de 2 años, entonces dijo, pues más bien me la paso correteándolo por toda la casa, entonces como que hizo estas puntadas así de mostrar esos como trayectos de los días. Soraya, por ejemplo, habló así como, se ve que mi casa está muy cargada en el noroeste de plantas, ¿no? Y como que está muy saturada en ese lado y lo que me di cuenta es que tengo que poner más plantas en el otro lado, ¿no? Entonces, como cada una, pues iba, digamos, como ella, por ejemplo, bordó en un trapo porque era un momento en el que hasta conseguir materiales era difícil, ¿no? Entonces bordó en su trapo de cocina, como que cada quien y nos contamos, ¿no? Fue como invitarnos a nuestras casas. Eh, entonces, de pronto, pues o sea, como este ejercicio, como justo está en las instrucciones y está todo el proceso ahí dicho, eh, pues es algo también súper replicable, ¿no? Ella, por ejemplo, hizo el jardín así súper minucioso, puso cada pastito y dijo, pues no es donde paso más tiempo, pero en este momento necesité distraerme con esto, ¿no? Entonces, pues le puse onda a los pastitos, ¿no? Eh, y pues hubo mucha gente que no sabía ni siquiera bordar, ¿no? Y de pronto pues esto, pues aunque tiene sus categorías de información, pareciera, pues no sé, son otro tipo de datos, son Se otro tipo. construyen ahí, se Ujú, construyen ahí con ellas. Muy interesantes los ejemplos que nos estás mostrando como para también dimensionar ese vínculo otra vez que hablábamos ahora entre lo pedagógico y lo político, em, cómo nos permitimos estar, digamos, con nuestra propia información, ¿no? Que a ujú, veces la información es algo que se produce ujú, sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y de alguna ujú, manera aquí es una cosa de, bueno, ¿cómo voy yo ahí con este dato? ¿Qué me dice sobre mí? ¿Cómo yo puedo también decir algo sobre él? Y en ese sentido, como eh, apropiarse de una cosa que de alguna manera se siente como tan externa. Yo creo que es bien interesante ese ejercicio, digamos, de entenderlo pedagógicamente, pero también al mismo tiempo como de generar incidencia, ¿no? O sea, las metodologías de estos talleres están disponibles en internet, entonces uno los puede seguir haciendo, ojalá por supuesto dando el crédito a todo el trabajo de cuidado que Daniel ha puesto allí, que es una invitación también a, pues profundamente política, ¿no? Y ahí aparece también como esta dimensión del activismo a la que tú decías, es un activismo en potencia, o sea, esto tiene la incidencia las cajas de resonancia se están generando. Ya se nos está acabando el tiempo, Dani, ujú. pero pues bueno, quiero nuevamente como agradecer, muy interesante como esta conversación y lo generosa que has sido como en mostrarnos, contarnos desde tu historia inicial y tus búsquedas personales, cómo te llevan a este proceso de querer eh, hilarte como dato a otras y a otros y bueno, invitar a todas y a todos a que conozcan tu trabajo, a que le den una ojeada también a lo que estás presentando en Cali por estos días. Entonces, pues bueno, mejor dicho, no me caben las gracias de las palabras tan hermosas que has dicho y lo que nos has invitado a pensar, lo que hemos pensado juntas también aquí. Ay, muchas gracias, también muy, muy, muy contenta. Es como me ha maravillado mucho como el textil, eh, digo, aunque sin romantizarlo, porque no Sí. todo es así, maravilla, paz y amor, como este hilito como que sí nos une, ¿no? De Mm. pronto como jamás no me imaginaba como estar platicando contigo, ¿no? Como cuando pues leí tu texto y como se me abrió toda esta dimensión
y ahora estar como acá, como que siento que hay una cosa de cercanía que no sucede en otros entornos, ¿no? Como que si nos dejamos tirar del hilito, pues como siento que hay una disposición distinta hacia la comunidad, ¿no? Hacia reconocer ese compartir intereses, ¿no? Sí. Entonces, pues muy maravillada con estos como trayectos vericuetos que toma, ¿no? Esta práctica también. Y sí, ahí en esa línea vamos a estar conversando luego justamente con gente muy, muy, muy especial. Nuestro próximo encuentro es un encuentro con Belén Tapia, que va a estar hablándonos también de un trabajo que tiene unos vínculos muy interesantes también con esa dimensión terapéutica. Vamos a estar con Virginia Sosa, que también te acompañó con temas de Virginia, de hilando datos en Uruguay, con Ujú. Isabel, y bueno, tenerte a ti de primeras es un privilegio. Y qué bueno que hagamos parte de esta trama y que nos estemos hilando así, así, somos un hilito, entonces somos Ujú, distintos filamentos, una sola hebra. Muchas ujú. gracias, Daniela, por tu tiempo, por tu generosidad, todo lo mejor en Cali. Ay, muchas gracias. Y gracias a quienes nos acompañan, nos vemos prontito.